Vamos a leer las Escrituras en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29. Solamente leeremos ese pasaje y luego leeremos otros, pero ya van a estar sentados. Dice la Escritura, Primera de Crónicas, capítulo 16, verso 29, dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Amén. Tenga la bondad de sentarse, hermano, en esta mañana. Los músicos también pueden sentarse si así lo desean, o pueden seguir ministrando si así lo desean. No hay problema por mí si quieren seguir ministrando, ¿verdad? Esta mañana, en los 45 minutos que tengo, voy a procurar hablar del tema de la honra. Vamos a estar viendo la honra de tres maneras. Entonces voy a tratar de ministrar esta palabra: tres tipos de honra que nosotros debemos practicar diariamente en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? Cuando hablamos de la honra nos referimos a esa acción de darle el valor apropiado a alguien o a algo. Es dar ese valor, es considerar. Entonces valdría la pena preguntarles qué valor usted le da a Dios, ¿verdad? Cuando hablamos de qué valor le damos a Dios, nos referimos a en qué orden de prioridad está Dios en la vida suya o en la vida mía. Cuando hablamos de valor, por ejemplo, hay muchas formas de ver el valor. Yo podría preguntarle a alguien, hermano, ¿cuánto vale su carro? ¿Cuánto pagó por su carro? Usted me puede decir, bueno, pagué, voy a hablar en dólares porque no manejo muy bien el término de colones, ¿verdad? Pero usted puede decirme, hermano, yo compré ese carro en $20,000. Y para usted tiene un valor muy grande porque pagó mucho por él. Pero alguien podría venir con un carro, con un modelo muchísimo más anterior, lo que se conoce como carro clásico, ¿verdad? Un Ford 1970 y no sé cuánto, por decir algo. Y ese carro podría valer mucho más de lo que vale el suyo. Podría valer $60,000, $80,000. Y usted dice, ¿pero cómo va a valer ese carro más que el mío, que está más nuevo y más moderno? Porque ese carro tiene un valor diferente. El año, el modelo, etcétera, etcétera. Entonces hay cosas que nosotros valoramos de acuerdo a ciertos conceptos, ¿verdad? No todo es finanza, no todo es dinero. Casa puede tener un valor no por lo que vale, sino por quién se la dio a usted. Un anillo para una mujer puede tener un valor de acuerdo a quién le dio el anillo, si se lo dio su esposo o si se lo regalaron ahí. Me estoy explicando. La honra tiene que ver con el valor que usted le da a las personas, el valor que usted le da a Dios, el valor que usted le da a las cosas, sobre todo también. Muy bien, lo primero que vamos a ver es hablar acerca de la honra a Dios. De hecho, eso es un poco más fácil hablarlo porque están las Escrituras por todos lados. Leímos en la Biblia ahora mismo que hay que darle honra a Dios, dice, honra a Jehová, dice, honra a tu Dios. Y cuando hablamos de honrar a Dios, hermanos, honrar a Dios significa cuánto valor tiene Dios para mi vida, cuánto valor tienen las cosas de Él para mi vida, los negocios de Él, la obra de Él, mi intimidad con Él, mi tiempo con Él, mi servicio hacia Él. Hay quienes pueden cambiar, yo sé que no ocurre acá en Limón, pero hay quienes pueden cambiar el tiempo de servicio a Dios por un buen trabajo. Conocí un amigo, y no lo digo por criticarlo, pero conocí un amigo que trabajábamos juntos hace muchos años atrás. Trabajábamos en la misma compañía y un día él me dijo, fíjate que allá, y me mencionó el lugar, me dijo, allá en Seattle, Washington, están pagando 2 veces más de lo que nos pagan acá. Y me acuerdo que él se fue y a las 2 semanas me llamó y me dijo, sí, es cierto, están pagando más. Y me dijo que me fuera para allá. Este amigo
él tocaba la guitarra en su iglesia. O sea, esa era su tarea dentro de la iglesia. Con el tiempo, hermanos, me volvió a llamar y me dijo, fíjate que ahora yo ya soy supervisor. Y me invitó y me dijo, ven. Eran 3 hermanos de papá y mamá, ¿verdad? Y entonces me llamaron para que yo fuera a ver ese trabajo. Ellos querían el bienestar para mí, por supuesto, lo valoro, ¿verdad? Y resulta que con los días me dijeron, ya ahora somos dueños de la compañía, hicimos nuestra propia compañía y ahora nosotros trabajamos para nosotros mismos y ganamos más dinero. Ya era la 3ª vez que me estaban diciendo que me fuera para allá. Yo vivo en Los Ángeles todavía y ellos vivían ya ahora en Seattle, Washington. Y me insistió muchas veces. Y me dijo, te voy a pagar el boleto de avión por solamente 2 días para que vengas a ver, para que veas cómo es el trabajo y cuánto estamos ganando. Mira, hermano, yo le dije la verdad. Mira, fulano, le dije, la verdad es que mi compromiso con Dios, mi servicio a Dios, pues tiene mucho valor y yo sé que estás ganando mucho más, pero dejémoslo así, iría a visitarte un día, pero no para ese trabajo. Hermano, resulta que con el tiempo me lo encontré una vez en las redes sociales, apareció por ahí y me pidió como amigo y empezamos a platicar. La primera pregunta que yo le hice a él, al que me insistía en que yo fuera allá, le pregunté, fulano, le pregunté, bueno, estás viviendo bien, estás ganando bien, ya compraste una casa, ya aquí, allá, incluso me dijo, ya tengo un taller de no sé qué cosa allá en mi país. Y entonces yo le pregunté, la pregunta del $1.000.000 fue, fulano, ¿y a qué iglesia te estás congregando allí donde estás viviendo? Y me dijo, no, lo que pasa es que mi trabajo es mucho, yo soy el dueño de la compañía y ya no me da tiempo de ir a la iglesia. Y cuando él me dijo eso, yo me quedé, dije yo, debí suponerlo, porque difícilmente, como el Señor dijo, se pueden servir a 2 señores, o sirves a uno y menosprecias al otro. Y él me dijo esto, es que Dios me bendijo con este negocio. ¿Ustedes creen que Dios lo bendijo de esa manera? Yo no lo creo, hermano, yo no lo creo. Dios bendice, por supuesto, pero Dios bendice de ciertas formas, no de maneras naturales, sino de maneras sobrenaturales. ¿Saben lo que pasó con este muchacho, hermanos? Se apartó del Señor y bueno, lo último que supe de él hace unos años atrás, hace como 3, 4 años, es que ya estaba viviendo una vida perdida, literalmente perdida. Cuando yo lo conocí, era un fiel guitarrista de su iglesia. Hago la mención de guitarrista porque pues eso es lo que tocaba él, ¿verdad? Si ha sido asistente de pastor hubiera hecho eso, pero no es porque tenga aquí mis hermanos, ¿verdad? Por aquello, no vaya a ser, ¿verdad? No vaya a ser, ¿verdad, hermano guitarrista? Hermanos, esta persona le dio poco valor a lo que estaba haciendo dentro de la iglesia. Muchas veces nosotros vemos el servicio a Dios como algo secundario o de tercer orden, qué sé yo, porque siempre le damos prioridades a otras cosas. Es muy natural para todos nosotros, es muy natural querer prosperar, querer vivir bien. ¿Quién no quiere vivir bien? Yo quiero vivir bien. Ustedes quieren vivir bien. Pero yo conozco muchas personas, muchísimas personas, que viviendo no solamente en mi país, Nicaragua, o en Costa Rica, bueno, yo conozco muchas personas que se fueron a vivir a los Estados Unidos y que vivían aquí sirviendo a Dios, quizás no vivían tan prosperados en algún país de Centroamérica o México, pero que fueron para allá y dejaron de servir a Dios acá porque pensaron que lo que estaban haciendo no era de mucha importancia. Hay un gran error en la gente en pensar de que solamente los que predicamos o los que enseñamos, los pastores, ¿verdad? Ellos piensan que solamente nosotros somos los que estamos haciendo algo importante. Déjeme decirle algo a usted en esta mañana. Todos los que estamos aquí en esta mañana hacemos cosas importantes. Las hermanas que me recibieron ahí en la entrada hicieron algo muy importante. Desde que entré a la iglesia me hicieron sentir bienvenido, me hicieron sentir bien, me hicieron sentir parte de la casa. Los hermanos que están sirviendo allí están haciendo un trabajo muy importante. Las hermanas que estaban danzando acá estaban haciendo un trabajo muy importante porque están adorando al Señor y nos están animando a nosotros a que nos conectemos con el Señor. Los músicos están haciendo un trabajo muy importante. Cada uno de los que estamos acá estamos haciendo algo muy importante porque entendemos que le estamos dando el valor que Dios
debe de tener en nuestras vidas, hermano. ¿Y sabe cuál es el lugar que debe tener Dios en la vida de las personas? Es el número uno. El valor que Dios debe tener en usted y en mí debe ser número uno. Diga conmigo: Dios está en primer lugar en mi vida. Dígalo conmigo: Dios está en primer lugar en mi vida. Nadie va a ocupar ese lugar. Nadie más va a ocupar ese lugar. Ni el dinero. Aún, hermano, Dios está por encima de los varones, nuestra esposa, de nuestros hijos. No se pongan celosas las hermanas ni los hijos, ¿verdad? Pero Dios está por encima de todos ellos. Lo hermoso y lo precioso es que cuando Dios está por encima de todos ellos, entonces Dios bendice a la esposa y entonces Dios bendice a nuestros hijos. Yo tendría cantidad de testimonios y no me alcanzaría el tiempo para contarle cantidad de testimonios. Ayer le compartía algunos al pastor, algunos de los que, ¿verdad? Porque pues, pero en realidad creo que todos tenemos testimonio de lo grande que es Dios, hermano. Así que hay que honrar a Dios dándole el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Nunca nadie puede ocupar el lugar de Dios en su vida. ¿Estamos claros de eso? Bueno, voy al segundo lugar. Esto lo dije rápido porque sé que lo manejamos como cristianos, lo manejamos muy bien. Lo segundo que quiero que veamos en la Biblia es que la Biblia dice que también debemos honrar a los que sirven en el ministerio. Y esto no lo hago para quedar bien con el pastor ni con nadie, sino que simplemente son prácticas muy buenas que se deben hacer en la vida cristiana. Me gustaría leer con ustedes 2 Corintios capítulo 9, versos 5 al 7, si me ayuda, por favor. 2 Corintios capítulo 9, versos 5 al 7. Cuando lo tiene, usted me dice amén para saber que yo puedo leer. Muy bien. Dice el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, le dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté listo como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo: el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Termina diciendo a esta parte: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Así que la primera forma de honrar o dar honra es darle honra a Dios. Hermano, honrar a Dios de alguna forma es menos difícil, aunque sí es difícil, pero es menos difícil, porque entendemos como seres humanos que somos, entendemos que hay un ser superior que debemos honrar, que es el que nos da la vida, el que nos da la fuerza, la salud, la inteligencia, la sabiduría para vivir en nuestra vida diaria. Y por las escrituras que encontramos en la Biblia, podemos entender de que honrar a Dios debe ser prioridad. Pero cuando hablamos de honrar a alguien, a una persona, allí la cosa ya empieza a ser un poco complicada. Porque por lo regular, hermanos, cuando nosotros pensamos en un ser humano, vemos las virtudes, pero desafortunadamente los seres humanos tenemos la tendencia de ver también los defectos o debilidades de las personas. Una de las razones por las cuales nosotros tenemos problemas a veces entre nosotros mismos, problemas de relación me refiero. ¿Quién no ha tenido un problema con algún hermano en la fe? Creo que todos nosotros, ¿verdad? Nadie acá en Costa Rica no tiene problema con los hermanos. Todos se llevan bien, pura vida aquí, ¿verdad? Pero ¿quién no ha tenido un solo, qué será? Un roce, decimos, ¿verdad? Una mala mirada, una mala expresión. Alguien te quedó mal. Alguien te debía un dinero, no te lo pagó, no te lo pagó completo, no te lo pagó en la fecha que acordaron. Alguien se expresó mal de ti o se expresó mal de tus hijos. Alguna hermana no le gustó cómo viniste vestida y entonces
hizo un comentario que no venía al caso. Alguien se expresó mal de tu manera de servir, qué sé yo. Hay muchas maneras en las que nosotros podemos generar enojo, generar un mal sentimiento hacia uno o hacia el otro. A lo que quiero referirme es que ese tipo de situaciones a veces nos hacen honrar menos a las personas porque nos enfocamos más en sus defectos, en sus debilidades y no en sus virtudes. Le voy a enseñar algo, quizás lo sabía, pero se lo voy a reforzar esta mañana. Es muy bueno y es muy saludable a que usted aprenda a ver en las personas las virtudes más que los defectos. Porque si usted se enfoca en los defectos de las personas, tarde que temprano terminará deshonrando, dándole poco valor. Por ejemplo, ¿quién querrá bendecir a un enemigo, hermano? ¿Quién querrá honrar a un enemigo? Nadie. Es muy complicado, es muy difícil. Otro ejemplo podría ser cuando usted hace una fiesta, cuando usted celebra el cumpleaños de qué sé yo, lo que sea, celebre lo que celebre. Usted va a invitar a aquellas personas que son de mucho valor para usted, familiares, amigos, compañeros de trabajo, conocidos, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia encontramos que también debemos honrar a personas que no necesariamente estén ligados con nosotros de una manera biológica, ¿verdad? Habla de la honra a los que sirven en el altar. Y déjenme decirle, hermanos, que cuando nosotros entendemos esto, a la luz de las Escrituras, por supuesto, entenderemos cómo Dios puede también a nosotros honrarnos, pero cuando nosotros practicamos la honra hacia los que sirven en el altar. El apóstol Pablo, en el pasaje que leímos, está hablando a la iglesia de los Corintios. Les está enseñando sobre el tema de la generosidad. Pero cuando uno lee el capítulo 8, es decir, el capítulo anterior, se da cuenta que el capítulo 8 hace referencia a otra iglesia. Y lo que Pablo les está diciendo, hermanos, ustedes han ofrendado, pero quiero ponerles de ejemplo, y dice Pablo, a los hermanos de Macedonia. En el capítulo 8 no hay tiempo para leerlo, pero yo se los platico rápidamente. Pablo dice, los hermanos de Macedonia son unos hermanos tan generosos, son hermanos que me han pedido muchas veces, me han rogado, me han suplicado que quieren ayudarme, que quieren apoyar el ministerio que estoy haciendo. Y cuando uno lee la Biblia, hermano, pongan atención a esta parte. Cuando uno lee la Biblia, ¿quiénes eran la iglesia de Macedonia? Se va a Hechos capítulo 16 y en los primeros versículos de Hechos 16 dice la Biblia que el apóstol Pablo tiene un deseo de ir hacia ciertas ciudades a predicar en su viaje misionero. Y resulta que el Espíritu Santo le dice, no vaya allí. Y entonces se van para otro lado y el Espíritu Santo le dice, tampoco van allí. Y por tercera vez quieren ir a un lugar y el Espíritu Santo les revela una visión. En la visión dice del apóstol Pablo que hay un varón macedonio diciéndole que se vengan para acá. Ellos entendieron que el Espíritu Santo los estaba llevando a Macedonia. Llegaron a Macedonia. Y dice la Biblia que la primera ciudad que había allí era la ciudad de Filipo. Y allí ellos comenzaron a predicar, fueron a la casa, entraron a la sinagoga, fueron a la casa de una hermana llamada Lidia. La hermana trabajaba haciendo cosas de costuras, ¿verdad? Con una tela muy, muy buenísima, de alta calidad. Y se quedaron ahí unos días predicando. Mientras que el apóstol Pablo iba a visitar a los hermanos, dice que salía al encuentro una muchacha con un espíritu de adivinación. Y cada vez que los miraba les decía, ellos son siervos de Dios. Y volvían a pasar y decía, ellos son siervos de Dios. Y fue tanto la insistencia, la molestadera de esta muchacha, que dice que el apóstol mandó literalmente a sacar fuera ese demonio de adivinación. Cuando la muchacha queda liberada, los hombres que hacían negocio de ella se enojaron y trajeron a la multitud y los agolparon ahí, les hicieron una encerrona, como decimos,
y le dieron de golpes, le dieron con varas, los maltrataron a él y a su compañero Silas, lo golpearon fuertemente y terminaron, hermanos, en la cárcel. Vaya siguiendo la historia que voy contando ahora mismo. Terminaron en la cárcel, bien golpeados, bien maltratados. Imagina usted, vea ese cuadro. Pablo está allí en la cárcel, no por ladrón, no por mentiroso, está allí por predicar el evangelio. Está allí por liberar a una muchacha de un espíritu de adivinación. Lo interesante de esto es que después que ellos pasan ese proceso en su vida, esa parte de su vida, nace la iglesia de Filipenses. Allí nace la iglesia de Filipenses, nace en un periodo, en un tiempo digamos, de persecución, en un tiempo de sufrimiento, en un tiempo de golpes, etcétera, etcétera, etcétera. Con el paso del tiempo, la iglesia de Filipenses, hermanos, llegó a convertirse en la iglesia que más aportaba para el trabajo misionero del apóstol Pablo. Pablo estaba ya años después, estaba en prisiones por predicar el evangelio, y Pablo hace mención a la iglesia de Filipenses y le dice en la carta: hermanos, estoy muy agradecido con ustedes porque se han portado a la altura, han estado pendientes de mí, han estado pendientes del ministerio, y aún yo estando preso, ustedes están esperando la oportunidad para bendecirme. Hermanos, cuando Pablo escribe a la iglesia de Filipenses, en el capítulo 4, en el verso 19, dice esta declaración. Esta declaración debe de tomarse de acuerdo al contexto de la Biblia, porque muchas veces agarramos un versículo y lo aplicamos para cualquier circunstancia y para cualquier persona. Hay versículos que deben de aplicarse de acuerdo al contexto que se está diciendo. ¿Me van siguiendo, hermanos? Y Pablo dice en el verso 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ese versículo se lo está diciendo ¿a quién? A la iglesia de los Filipenses. ¿Cuál iglesia de Filipenses? Aquella iglesia que él levantó, que él fundó en medio de golpes, en medio de castigos, en medio de cárceles, pero que ahora esta iglesia estaba correspondiendo al apóstol, le estaba correspondiendo con cuidarlo, con estar pendiente de él, con estar pendiente de sus necesidades. Me voy explicando allí. Lo que estoy tratando de decirle es que cuando Pablo está escribiendo a los corintios, la iglesia de los corintios lo criticaba mucho. La iglesia de los corintios dudaba de su apostolado, dudaba incluso hasta de su llamado ministerial. Y Pablo tiene que casi convencernos. En 2 de Corintios capítulo 10, verso 25 en adelante, usted puede encontrar la gran lista que Pablo les cuenta a ellos de por qué él es un apóstol. Él dice: yo tengo un historial muy grande. Y dice Pablo en ese pasaje, dice: yo he estado en peligro de ríos, he estado en peligro entre falsos hermanos, en ayuno muchas veces, en vigilias, en desvelos, en hambre, en persecución. Y empieza a darnos una gran lista, en peligro de caminos, y empieza a dar una gran lista de todo lo que el apóstol había sufrido. Pablo lo que le está diciendo a Corintios es: ustedes no saben, no entienden todo el historial mío. Ustedes no saben que yo he pasado por persecuciones, por aflicciones, por desiertos, he pasado hambre, he pasado muchas cosas. Lo que estoy, hermano, queriendo enseñarles esta mañana es que uno debe aprender a honrar a la gente del altar. Y cuando hablo de la gente del altar, no me refiero solamente al apóstol, me refiero o solamente a los hermanos que asisten, al varón. Me refiero a toda aquella gente que deja de hacer muchas cosas, que deja a veces hasta su familia en ocasiones, que deja la comodidad para poder servir a Dios. Hay que honrar a ese tipo de hermanos, hay que honrar a ese tipo de servidores. ¿Saben por qué? Porque gracias al sufrimiento, gracias a las aflicciones de ellos, nosotros hoy somos bendecidos. Yo quiero que le dé un aplauso fuerte al Señor por la vida de todas estas personas que sirven a Dios con sacrificio, que sirven a Dios con amor, con pasión, con ánimo.
tenemos que honrarlos. Tenemos que honrarlos porque, hermanos, gracias al esfuerzo de ellos, porque no solamente es el sacrificio de Jesús, también hay gente que sacrifica su vida. Por eso Pablo le dice a los corintios: hermanos, sean generosos, no cuestionen tanto la ofrenda, sino que sean generosos. Y él dice: así como la iglesia de Macedonia han sido generosos conmigo, Pablo le dice a los corintios: aprendan a ser generosos como la iglesia de los macedonios. Aprenda a honrar a los que son parte del altar. Hónrelos. Si de pronto usted ve allí a los hermanos que se esfuerzan, que se sacrifican, que sacan mucho tiempo para servir a Dios, hónrelos. Hay muchas maneras de honrarlos. Una manera puede ser expresándoselo con palabras bonitas, con palabras que bendigan, palabras de bendición. Otra manera puede ser una oración. Nunca olvidaré que esto me pasó aquí en Costa Rica. Estaba yo en San José un día y andaba en una semana de predicación allí, y cuando yo terminé el culto se me acercó un hermano ya un poco mayor, tendría algunos 75 años, y cuando se me acercó puso su mano sobre mi hombro, me dijo: ¿me dejas orar por ti? Me dijo. Claro, le dije yo, claro, ore por mí. Hizo una oración de 1 minuto, 2 minutos, muy breve la oración, pero en todas esas palabras que él dijo fueron palabras de bendición. Te bendigo, bendigo tu vida, bendigo la vida de tu familia, bendigo la vida de tus hijos, bendigo tu iglesia y bendigo palabras de bendición. Hermano, usted sabe cuánto me levantó, cuánto ánimo me dio esa oración de 1 minuto. Es decir, hay muchas maneras en que usted puede ayudar a las personas. Respételos. Deles el valor que ellos tienen. Deles ese respeto que todos merecen. Aun cuando usted sepa que esa persona tiene una debilidad, que tiene cierto defecto, el Espíritu Santo tratará con ese defecto, con esa debilidad, con aquello que el hermano todavía no ha terminado, pero el Espíritu Santo lo hará. Un día el pastor vendrá un día con palabra de gozo, de ánimo, pero otro día vendrá con palabra de exhortación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a recibir solo la palabra de ánimo, de consuelo, de fortaleza? ¿O recibiremos también la palabra de exhortación? Recibiremos también la palabra de exhortación. No solamente cuando nos bendicen o nos animan, pero también cuando nos corrigen. Aprenda a honrar cuando lo corrigen, porque eso es muy bueno. Tercer tipo de honra es la honra al enemigo. Diga conmigo: honrar a mi enemigo. Pero en forma de pregunta: ¿yo debo de honrar a mi enemigo? Primera de Samuel capítulo 18 verso 6. Vaya conmigo a las escrituras también. Primera de Samuel capítulo 18 verso 6. Lo leeremos rápidamente. Dice la escritura, Primera de Samuel 18, 6, hablando de Saúl y el rey David: aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, de Goliat, ¿verdad? Salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, oiga lo que decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho, y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Vea la expresión: no le falta más que el reino, le dice, ¿verdad? Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Amén. Diga conmigo: amén. Aleluya. Qué difícil es honrar al enemigo, porque honrar a Dios es difícil, pero se puede lograr. Honrar a un hermano o a alguien que sirve es difícil, pero también se puede hacer. Pero lo que es casi imposible, hermanos, es más, en lo natural es imposible honrar a un enemigo. En la Biblia leemos sobre cómo David mató a Goliat. Esa historia nos la sabemos desde la escuela bíblica, ¿verdad? Escuela de niños. Y todos entendemos eso, pero cuando leemos esta parte donde Saúl escucha la canción de las mujeres, no le gustó, porque en realidad
le estaban dando más gloria a David que a él, que era el rey. No sé si a usted le ha tocado ese tipo de experiencia, que usted quizás es el mayor, el de más años en la compañía, o quizás es el de más años acá en el ministerio, y de pronto alguien empieza a expresarse bien de alguien que acaba de llegar, como diríamos normalmente, de un aparecido por ahí, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo nos sentimos cuando le dan más gloria o más crédito a otra persona que a nosotros? Nos sentimos incómodos. No me digan que no. Porque no me digan que no, porque usted no está en el cielo todavía. Todavía está acá en la tierra. Sí se siente alguito, un poquito incómodo. Hermanos, eso se llama envidia o se llama celos. Dice la Escritura que Saúl se molestó tanto que dice, bueno, ya solo falta que le entreguen el reino, porque ya están hablando bien de él, como que si hubiera hecho gran cosa, dice, ¿verdad, Saúl? Y dice la Escritura que a partir de ahí Saúl empezó a querer matarlo. Estaba un día comiendo David con él en el palacio y agarró su lanza y se la tiró. Y si David no se hace un lado, lo mata, hermano. Tuvo que moverse para no matar, para que no lo matara. Y seguía David allí. Y de pronto David tuvo que empezar a huir porque Saúl ya estaba dispuesto a matarlo. Y David huía no porque le tenía miedo a Saúl. No le tuvo miedo a Goliat, iba a tener miedo a Saúl. La razón de que David huía de Saúl era porque entendía que era el rey. Respetaba y le daba el valor como rey. Pero todos ustedes saben que Saúl había fallado a Dios. Saúl le había desobedecido a Dios. ¿Sabe cómo le desobedeció? Dios le dijo, vaya y termine con este pueblo y mate a todo el mundo, a los niños, al rey, y dejen todo. Y cuando Saúl estuvo allí, usted conoce la historia, dejó vivo al rey y se quedaron con cosas, con animales, se quedaron con oro, con muchas otras cosas. Usted ya ha leído esa parte de la Biblia. Y encima ofrece sacrificio que no tenía que ofrecer. Y la Biblia dice que a partir de allí Saúl es desechado. En su estatus de desechado, Saúl comenzó a ser atormentado por un espíritu de Satanás. Y no solamente eso, sino que terminó yendo a visitar a una adivina. Es decir, la vida de Saúl se vino para el piso, hermano. La vida espiritual de Saúl fue un caos. Y mientras que en la vida de Saúl era un caos, David en su vida espiritual iba progresando, iba creciendo. Y David sabía que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y quiero que conmigo veamos 6 cosas, no las anote porque no tendrá tiempo, pero les mencionaré 6 cosas rápidas que hizo David hacia esa persona que lo andaba buscando para matarlo. Hacia esa persona que sin él querer, ahora se había convertido en enemigo de él. Creo que todos tenemos a veces enemigos que nos ganamos de gratis. A veces tenemos enemigos solamente porque Dios empieza a usarnos, o porque Dios hizo algo a través de nosotros, nos ganamos enemigos. ¿Les ha pasado alguna vez? Díganme si le ha pasado alguna vez, ¿verdad? O quizás no dicen porque tal vez está la otra persona por ahí, ¿verdad? Pero todos en algún momento podemos pasar esa experiencia. Vean, hermano, lo interesante es que David, lejos de tomar una actitud humana, carnal, mundana, natural, David tomó una actitud, yo le llamaría una actitud del cielo, una actitud muy espiritual, una actitud muy de parte de Dios. Y era que él, lejos de querer vengarse de su ahora enemigo, el rey Saúl, ahora él huye para no tener que verse en la tentación o en la necesidad de tener que defenderse y matarlo. Así que Saúl está una vez allí siguiéndolo. Dice la Biblia que andaba con 3,000 de los hombres más, de los mejores hombres de Israel. Andaban 3,000 para encontrar a uno nomás, para trepar, para arrestar a uno. Y cuando David está por ahí, llega Saúl. No tomaré mucho tiempo en esto, pero llega Saúl, dice la Biblia que estaba solo cubriendo sus pies. La palabra cubriendo sus pies quiere decir que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Es lo que estaba haciendo Saúl. Y no había, y perdone esto que diré, pero está en la Biblia, no había mejor oportunidad para matar a Saúl. Es decir, no había mejor oportunidad para David que estando él en ese momento de cubrir sus pies, como lo dice la Reina Valera. Y sus hombres que andaban con él, los valientes de David, le dicen: Señor, le dice, ahí está. Oiga bien lo que dicen ellos: el Señor, hablando de Dios, Dios se lo ha puesto a usted en sus manos.
haga con él lo que tiene que hacer, le dice, ya, de una vez terminemos el asunto. Y David, hermano, muy sabio, le dice, no voy a hacer eso, sino que solamente corta, usted conoce esta parte, corta una parte de la ropa de Saúl, la trae y la enseña y le dice, aquí, señor rey, le dice, aquí está un pedazo de su ropa, para que usted sepa que yo no quiero matarlo, que yo no estoy buscando el mal de usted. Saúl reconoce eso en el momento y se lo agradece y se va. En otra ocasión, otra vez está Saúl ahí, está todo su ejército, andan buscando a David y están ahora dormidos. Incluso el general del ejército de Saúl está al lado de él, pero también está dormido. Él está con su vara, con su lanza. Saúl está acostado al lado de su lanza también. Y David llega a medianoche a verlos. Va con uno de sus hombres y lo ve allí. ¿Y sabe lo que hace David, hermano? Lejos de querer matarlo, agarran la lanza, la traen para donde está él y le grita al rey y le grita a su general de ejército y le dice al general de ejército, oye, ¿cómo tú, siendo el escudero del rey, de mi señor, de mi rey, cómo es que tú dejas que él esté dormido y tú estés dormido también y no estás cuidando de él? Esto es poderoso, ¿saben por qué? Porque el que debería estar cuidando la vida de Saúl no la estaba cuidando, y el que debería de procurar el mal para Saúl estaba procurando el bien para Saúl. Por eso le dije que honrar a un enemigo, hermano, es cosa difícil, casi hasta imposible. La honra, hermano, quiero decirle, la honra es el valor que yo le doy a una persona, sea buena, sea mala. Yo le voy a dar el valor que Dios le da a esa persona. En otras palabras, yo no honro a la gente por lo que hacen, por lo que son para mí, sino que yo honro a las personas por lo que son para Dios. ¿Me hago entender ahí? En otras palabras, yo puedo ver a una persona que me está haciendo un daño, pero ¿cuánto valor tiene esa persona para Dios? Se lo digo, ¿cuánto valor tiene? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe que Dios le da el valor a la gente? Un valor grande, que entregó a su Hijo para salvación de toda persona. Por eso yo debo honrar a las personas, porque Dios le da un valor a ellos. El valor de su Hijo. Cuando yo honro a mi enemigo, estoy honrando a Jesús, porque Él también murió por esa persona. Hay 6 cosas que hizo David, se las voy a mencionar. Primero, le perdonó la vida en Engadi. Segundo, le perdonó la vida en el desierto de Zif. Lo tercero que hizo David fue que hizo duelo cuando murió Saúl. Hizo un duelo muy grande, lo lloró, hermano. En otras palabras, no se alegró. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted cuando le pasa algo a uno de sus enemigos? Vamos a ser honestos. Sentimos como un fresquito adentro, ¿verdad? De nuestro interior, si es que se lo merecía. Si es que Dios se está tratando con esa persona, es que se metió conmigo, con el ungido del Señor. Y si es una hermana, se metió con una princesa del Señor, por eso le está pasando eso. Y sentimos algo rico, hermano, no me digan que no, se siente algo fresquito, algo, no sé. No me digan que no. A ver, por favor. O yo no sé si estoy aquí en el cielo ya, ¿verdad? Con querubines y arcángeles. David lloró, hermano. Pero no solamente lloró, la otra cosa que hace David es que, hermano, castigó a un amalecita, a un muchacho que había terminado de matar a Saúl. Él llegó con la noticia contento de que había hecho algo bueno. Y le llega a contar a David. David se enoja y le dice: lo mismo que le hiciste al rey, al ungido del Señor, te lo van a hacer a ti. Y le quitaron la vida al muchacho, a la amalecita. Otra cosa que hace David es que le compone, hermano, a Saúl y a Jonatán, le compone una canción o un poema. Y en la canción o en el poema, él habla de esto. Dice: ¿cómo me duele saber que ha muerto un valiente de Israel, un hombre muy respetado, un hombre? Y empieza, hermano, David a decir cantidad de cosas hermosas y preciosas sobre Saúl, su enemigo.
Hermano, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Alguna vez te has expresado bien de un enemigo o de un hermano que te está haciendo daño? No, no lo hacemos. Al contrario, lo que hacemos es que nos unimos al chisme de él, ¿verdad? Si alguien sabe algo sobre esa persona y nos lo cuenta a nosotros, y nosotros le agregamos algo más todavía, le decimos, no, sí, es verdad. Es más, fíjate que también yo supe que el fulano y la fulana y por allá, y que en el trabajo le hicieron esto, y que también en su familia ni lo quieren por malo, por esto, por lo otro, y que empezamos a echarle más al asunto. Dígame amén, hermano. Pero David no hizo eso. David empezó en su canción, en su poema, a exaltar, literalmente, empezó a exaltar al rey Saúl. Lo puso en alto el nombre de él y de Jonatán. Y para apurarme, lo último que hizo David, hermano, fue que honró a su nieto. Todos conocemos la historia de Mefiboset. Recuerdan que Mefiboset quedó cojo, ¿verdad? Ya no pudo seguir caminando, porque mientras que la nodriza corría, la que lo cuidaba a él corría en una de las guerras, se le cayó y el niño quedó lisiado para toda su vida. Con el paso del tiempo, Mefiboset terminó en una ciudad llamada Lodebar, donde se refugiaban los asesinos, los malos, los que andaban huyendo de las autoridades o huyendo de algún enemigo que lo quería matar. Ese era Lodebar. Ahí estaba escondido Mefiboset. Un día David pregunta, y a todo esto, un día a David le hicieron una burla. David iba a una ciudad a conquistarla y le dijeron, viene David, dijo. Díganle a David que aquí lo están esperando los ciegos y los cojos. Lo están esperando para atenderlo a él. En otras palabras, le están ofendiendo, lo están menospreciando. No sé si entiende la expresión. Es como cuando uno dice, yo te atiendo con una mano en la cintura, y lo que está diciendo es pan comido para mí. Esa expresión se la dijeron y David dijo, oiga lo que dijo David. Dijo, nunca en el reino esté un cojo y un ciego, dijo David. ¿Y sabe qué? Tiempo después, David, cuando ya es rey, dice, ¿qué pasó? ¿Habrá algún familiar del rey Saúl o de Jonatán? Y le dice un siervo, sí, allá en Lodebar, y lo mandan a traer. Me apuro porque el tiempo se me termina. Lo manda a traer, y ¿saben qué? Era cojo. David había dicho que no habría ningún cojo en su reino, y de tiempo después él trae a un cojo, a un lisiado de su pierna, y cuando lo tiene ahí de frente, recuerda al rey Saúl. Pero David no recuerda a ese hombre que lo andaba queriendo matar, que lo intentó matar muchas veces y que lo fue a perseguir con 3,000 hombres. Oiga bien, hermano, eso es para tener el corazón dañado y podrido. Que Satanás no te engañe, que las circunstancias de la vida no te engañen, que las aflicciones del ministerio no te amarguen el corazón, que los sacrificios que hay que vivir en la vida no te amarguen el corazón, que no te traigan memorias que te estorben. A David no le estorbó el recordar que Saúl lo andaba buscando con 3,000 de los mejores hombres de Israel, sino que cuando tuvo delante de él a su nieto, le dijo a sus hombres, devuélvanle todas las tierras de Saúl, su abuelo, y las tierras de Jonatán, devuélvanle sus propiedades, devuélvanle todo, porque Mefiboset va a comer de ahora en adelante en mi mesa todos los días de mi vida mientras yo sea el rey. Hermano, eso es devolver un mal con un bien. El apóstol Pablo dijo, vence el mal con el bien. Los cristianos que conocen de la palabra de Dios, los cristianos que entienden las escrituras, no devuelven un mal con otro mal, sino que devuelven un mal con un bien. Aprenda a honrar a aquel que le hace daño. Aprenda a honrar a aquel hermano que lo lastima, que lo hiere, que lo molesta, que lo estorba. Bendígalo, hermano. Compóngale un salmo como lo hizo David, hermano. Llore cuando le está pasando algo malo. Llévelo en sus oraciones. Hónrelo con palabras cuando lo encuentre. Dígale, Dios te bendiga, mi hermano. He estado orando por ti. Estoy pendiente de tus necesidades. Cuando necesites algo, llámame, búscame. Estoy dispuesto a honrarte. Porque cuando uno honra a la gente,
está honrando a Dios. Aprenda a vivir la vida cristiana con el corazón de Dios, no con el corazón del hombre. Esté sobre sus pies, por favor, hermanos. La vida cristiana hay que vivirla no de acuerdo a la cultura de este mundo. Este mundo te va a decir: desquítetela, vaya, vénguese, vaya, cóbrese la maldad, lo que le hicieron. Pero en la Biblia encontramos cosas diferentes, conceptos diferentes. Y si usted vive en un plano natural, hermano, no va a pasar de ser un cristiano más del montón. Pero si usted aprende a vivir de acuerdo a los conceptos de las Escrituras, usted va a ser un cristiano diferente. Usted va a ser un cristiano que hace la diferencia en su ciudad. Usted va a ser un hijo de Dios que hace la diferencia en su familia. Su familia lo va a notar, sus hermanos lo van a notar. Donde quiera que usted se mueve, la gente lo va a notar por su manera de hablar, por su manera de ser y por su manera de vivir, por su manera de expresarse, lo va a notar.